Muy buenos días a todos que están en sintonía con nosotros por tu emisora La Gracia de Dios 87.7. Yo soy el pastor Fernando Lima, pastor de la Iglesia Bautista La Gracia de Dios, que les está acompañando durante ese tiempo de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración. Esa campaña que hemos dividido en 6 semanas y en esa primera semana estamos en el tercer día y el tema de esa semana es semejantes a Cristo. Ya hemos aprendido en el primer día sobre la semejanza de Cristo y lo que nos hace ser semejantes al Señor Jesús. Y en el día de ayer estudiamos sobre la necesidad de imitarnos a Dios teniendo una vida de santidad, teniendo también una vida en justicia y aprendiendo a practicar la verdad de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre la importância de sermos semejantes a Cristo a través del proceso del nuevo nacimiento en el cual nosotros llamamos nueva criatura. Yo le quiero invitar para que podamos leer la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, versículo número 17. Vamos a basar el estudio del día de hoy en ese pasaje de la palabra de Dios. Y yo le invito entonces para que usted me acompañe en la lectura de ese pasaje en la palabra de Dios, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo número 17, dice así la palabra de nuestro Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo, ese pasaje de la palabra de Dios, nos deja de una manera bien clara el propósito de Dios de buscar al ser humano caído, pervertido por los pecados y transformarlo en una nueva persona. Cuando Dios está hablando de hacer una nueva persona en cada uno de nosotros, ciertamente significa una nueva creación. No es que el Señor nos va a volver a hacer nuevamente, sino que Él va a empezar a transformarnos, darnos una novedad de vida, un nuevo corazón y ciertamente una nueva dirección para que podamos basarnos acá en ese mundo. Conforme esse versículo, podemos aprender que para ser uma nova criação é necessário estar em Cristo. O texto começou dizendo de modo que se alguno está em Cristo, para que podamos entender e aprender para ter esse tempo a solas com Deus, crescer em el conhecimento, intimidade e comunhão com Deus, é necessário que nos certifiquemos de que hemos nascido de novo. E o primeiro requisito para que alguém pueda haver nascido de novo é que essa pessoa necessita estar em Cristo. O apóstolo Pablo está então fazendo uma afirmação que é necessário que estejamos em Cristo para que podamos ser nova criatura, porque agora em Cristo nós adquirimos uma nova posição espiritual. Pablo nos afirma também que ele já ha sido crucificado com Cristo. Observe comigo a carta a los Gálatas, capítulo número 2, versículo 20, em donde o apóstolo manifiesta que ele agora está com Cristo porque ele ha aceptado a Cristo como seu Salvador personal. E ele relata em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, lo seguinte: com Cristo estou juntamente crucificado e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E lo que agora vivo em la carne, lo vivo em la fé del Hijo de Deus, el cual me amou e se entregou a si mismo por mim. É interessante que o apóstolo sigue manifestando que ele está em Cristo e por isso ele tem uma novidade de vida. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz: se alguno está em Cristo, é uma nova criatura e já não há condenação. Las cosas viejas han pasado, todo se ha hecho nuevo, pero en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo número 1, el apóstol Pablo nos enseña sobre esa novedad de vida y él dice, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan, no, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, si usted y yo queremos crecer espiritualmente, queremos identificarnos con Cristo, tenemos que tener la certeza y seguridad de que somos una nueva criatura, que vivimos como una nueva criatura y que estamos seguros en el Señor Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos en ese momento es, ¿será que yo estoy viviendo en Cristo? ¿Será que yo estoy viviendo una vida que manifiesta que Cristo vive en mí y que yo estoy en Él? Estar en Cristo es una realidad espiritual que debemos experimentar en todo el tiempo de nuestra vida cristiana. Nosotros no estamos en Cristo hoy y mañana estamos en el mundo y en el pecado. No, no es así. Así no puede funcionar. La intimidad con Cristo es cuando usted y yo a diario nos ponemos delante de Él, nos ponemos con Él para enfrentar los desafíos de ese mundo. En segundo lugar, el pasaje también nos enseña que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. La persona que reconoce su pecado y entrega su vida a Cristo, esa persona entonces experimenta esa transformación espiritual que se manifestará en su conducta diaria. Es imposible y inadmisible que alguien diga que es una nueva criatura, pero que vive como si perteneciera todavía al mundo o a la vieja naturaleza. Esa persona que es nueva criatura porque está en Cristo, ella va a empezar a vivir una novedad de vida ya con una nueva mentalidad y con un nuevo deseo de hacer la voluntad de Dios. Ella va a vivir para Dios. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento espiritual y podemos observar el ejemplo de Nicodemos cuando se aproxima hacia Jesús. Jesús le exige que él experimente ese nuevo nacimiento espiritual, o sea, que él entienda que a través de Cristo es que hay la salvación y vida eterna. La tercera verdad que podemos aprender de ese versículo es que las cosas viejas pasaron. Los deseos, los sueños, los anhelos que usted tenía antes de conocer a Cristo ya no pueden ser los mismos. El sueño hoy en día de un verdadero cristiano no puede ser el mismo sueño de cuando él todavía no había conocido a Cristo. Los placeres, los deseos de la carne, la vanidad de la vida deben quedarse en el mundo. La persona que está en Cristo debe perder día en día el deseo por el mundo y el placer que una vida de pecado puede ofrecer. Recuerda, el pecado te ofrece un placer momentáneo, pero Cristo te ofrece un placer duradero. Ella, esa persona que ha creído en Cristo, necesita entender que todo lo de la vida vieja y de la vida pasada ahora ha sido llenado por el Señor Jesucristo y su presencia para con nosotros. La persona que entiende que ahora es una nueva creación, ella empieza a perder el amor por el mundo y ciertamente empieza a menospreciar essa vieja naturaleza e intenta vivir essa novidade de vida. Por isso que o versículo culmina dizendo que agora todo se ha hecho nuevo, se hizo nuevo. La transformación que Cristo hace en nuestras vidas, siempre, mi hermano y mi amado oyente, es una transformación radical. No hay un cristianismo en el cual usted diga que ora está en el pecado, ora está en Cristo y ciertamente usted está salvo. Usted tiene que dudar de su salvación en ciertos momentos de su vida. Recuerda, los frutos son la prueba del buen árbol. Cristo ha exigido de nosotros una novedad de vida y es en esa novedad que tenemos que andar. Todo ahora tiene que ser diferente. Nuestra naturaleza, las personas con las cuales tenemos amistad y andamos a diario, nuestra mentalidad,
nuestros sentimientos. Nuestra vida tiene que ser visualizada con los nuevos lentes. A esos lentes llamamos lentes espirituales, pues tenemos que ver todas las cosas con la perspectiva divina y no con los pensamientos de acá de ese mundo. Debe haber también un nuevo amor para con las personas. Si usted antes era una persona rencorosa, ahora usted debe manifestar el sentimiento de amabilidad. Hay un deseo también de santidad en aquellas personas que han creído en Cristo como Salvador y ciertamente también un hambre por las cosas de Dios y por su palabra. A ese proceso de salir, de dejar la vieja vida y adentrar en la nueva vida es constantemente nuestro procedimiento acá en ese mundo y por eso la importancia de día en día seguir estudiando, seguir aprendiendo de cómo nosotros debemos día en día identificarnos con Cristo, con tiempo a solas con Dios, buscando la intimidad con el Señor. Por eso es necesario que usted aparte un tiempo para orar, un tiempo para leer la Biblia, un tiempo para cantar alabanzas al Señor y para trabajar y edificar su vida espiritual. Las peticiones de oración que usted puede hacer al Señor para mejorar su vida en esa área de las evidencias del nuevo nacimiento espiritual, es que usted puede pedir a Dios que le ayude a discernir su vida si todavía hay cosas viejas en su vida y de la vieja naturaleza. A veces es triste escuchar de cristianos que parece que vivían mejor antes de conocer a Cristo y ciertamente sabemos que eso no es verdad. Por eso, pida a Dios que evalúe su vida y su corazón y vea si hay todavía síntomas de la vieja naturaleza y pídale a Él que quite esas cosas de su vida. En segundo lugar, ore al Señor diciendo que usted desea vivir en santidad diaria. Eso es lo que necesitamos. Esa santidad que nos hace alejarnos del pecado, alejarnos de la vieja naturaleza y tener hambre espiritual por el Señor. En tercer y último lugar, lo que usted y yo tenemos que hacer a diario es orar al Espíritu Santo de Dios y decirle a Él que solo nos conseguiremos matar al viejo hombre, la vieja naturaleza, y que necesitamos de Él a diario, dándonos la fuerza, el ánimo y el poder para vivir en una novedad de vida. Mi oración y deseo es que el Señor nos ayude para que podamos día en día tener un tiempo a solas con Dios y así crecer en el conocimiento, la intimidad y la comunión con el Señor. ¿Recuerdas? Si quieres identificarte con Cristo acá en ese mundo, necesitas vivir en una novedad de vida. Que el Señor te bendiga.